recomendaciones para la efectividad de la gobernanza. Lo primero que deberíamos decir es que la junta directiva, que en algunos países se llama directorio, en otros países se llama consejo de administración, en Estados Unidos se llama board o board of directors, ¿no? Como quiera llamarse, sea lo que sea, es el máximo órgano de gobierno, es el máximo ente de gobierno, pero eh, no es que no tenga jefe, o sea, sí tiene jefe. Vamos a ubicarlo en contexto, ¿no? Entonces, esta lámina me recuerda la supremacía de roles y es importante ponerla acá porque cuando yo les planteé dentro de las recomendaciones siguientes la necesidad de evaluar a la junta directiva, entonces tenemos que volver a esta lámina. ¿Por qué? Porque la junta directiva no es que no tenga jefe, es que en las decisiones de gobierno es la más alta instancia. Se puede decir que en ese esquema jerárquico, tiene la máxima supremacía. Pero bueno, hay tres niveles de supremacía. El más alto es la supremacía de la propiedad, los dueños de la empresa, los dueños del negocio, los dueños de la organización, los dueños de la entidad financiera, ¿no? Que se reúnen en lo que se llama la junta de accionistas. Para el caso de cooperativas sería la junta de asociados, ¿no? Bueno, entonces ese es el máximo órgano de propiedad. Pero esa junta de accionistas, y en el caso de cooperativa, junta de asociados, no son juntas que están reuniéndose de manera periódica, recurrente durante el ejercicio o durante el año, sino que muchas veces lo hacen por formalismo una vez al año o cuando sea necesario. Pero básicamente es un órgano de propiedad, ¿no? De máxima decisión, pero no de gobernanza, ¿no? La gobernanza tiene que ver con el direccionamiento, la guía, y eso implica, digamos, seguir una hoja de ruta de manera permanente. Entonces, en el segundo nivel de supremacía está la supremacía de gobierno. Aquí sí hablamos de gobernanza y aquí sí decimos que la junta directiva, que repito, en otros países se llama consejo de administración, se llama board, o directorio, como quiera llamarse, es la máxima instancia, ¿no? Ahora, esa máxima instancia tiene comités delegados, muchas veces por regulación y muchas veces por decisión propia. ¿Ok? Aunque no sea una obligación regulatoria. Entonces, los comités son extensiones de la junta directiva. Hay que entenderlo así. Hay que tener en cuenta que la junta directiva no delega, ojo, vamos a decirlo con claridad, no delega la responsabilidad. Lo que delega es la toma de decisiones. ¿Ok? Y básicamente se hace por tres razones. La primera razón es una razón regulatoria. El regulador te dice que tienes que tener un comité de ciberseguridad y entonces tienes que tener un comité de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo el regulador, ¿no? Bueno, la segunda razón es una razón funcional, es decir, la junta directiva, que es el máximo órgano de gobierno, tiene muchas cosas y es responsable de todo en la organización. Entonces, aquí lo curioso es que es responsable de todo, pero no lo puede ver todo, porque no alcanza el tiempo y porque sería ineficaz, ya que estamos hablando de eficacia en la toma de decisiones, sería ineficaz que ellos vean todo o que vean más de lo que pueden ver, porque las decisiones se tomarían en contextos de estrés, en contextos de apresuramiento, en contextos de cansancio, entonces no lo pueden ver todo. ¿Ok? Y por eso necesitan delegar en otros órganos
que, digamos, sí le pueden dar un poco más de tiempo a determinados temas. Y la tercera razón por la cual se requieren los comités es porque la junta directiva, digamos, a veces necesita un mayor grado de especialización para la toma de decisiones. Entonces se apoya en los comités que sí tienen un mayor grado de especialización, porque en los comités intervienen a veces personas externas, a veces personas invitadas, para decisiones que tienen relativo grado de tecnicismo. Entonces, para poder incorporar esas decisiones técnicas a una junta directiva, que por definición no es técnica ni debería ser técnica, eh, entonces es que se establecen los comités. Así tenemos el comité de auditoría, tenemos el comité de cumplimiento, por ejemplo, ¿no? O el comité de riesgos, que son comités que de repente tienen un poco más de especialización. Muy bien. Y luego tenemos la tercera supremacía, ¿no? Que es la supremacía de la administración, de la gerencia, en donde tenemos al director general, gerente general, CEO, como quiera llamarse, que es, digamos, quien ocupa el cargo supremo en la gerencia, en la administración. En la administración, ¿qué cosa es la administración? Es el día a día. Entonces, la junta directiva no forma parte de la administración, pero no solamente no forma parte, sino que no debería formar parte de la administración y la junta directiva tiene que estar lo más lejos posible de la administración. ¿Ok? No de la supervisión de la administración, sino debe estar lejos de la administración. Bien, ¿por qué digo esto? Porque a veces en las juntas directivas, hay, digamos, están conformadas por personas que pertenecen a la administración. Y eso no es recomendable, eso no es bueno para una buena práctica de gobernanza. Muy bien. Entonces, a partir de este primer contexto, ya podemos nosotros empezar a dar las recomendaciones. Las recomendaciones para la efectividad de la gobernanza son algo así como las recomendaciones para cuando a uno le dicen, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para rebajar peso? ¿No? Entonces, prácticamente las sabemos todos, ¿no? Bueno, tienes que reducir tu consumo de calorías, tienes que hacer ejercicios, tienes que tomar mucha agua, tienes que eh, eliminar el azúcar y los carbohidratos, tienes que dormir una buena cantidad de horas, ¿no? Para que tus músculos recuperen, digamos, su condición después de los ejercicios, en fin, ¿no? Ayunar cada cierto tiempo, bueno. Las recomendaciones nosotros las sabemos, lo difícil es hacerlo, ¿no? Entonces yo me pongo aquí en el rol de lo que es fácil. Es fácil decirlo, lo difícil es realmente ponerlos en práctica. Pero tal vez lo que no es tan difícil es todas esas recomendaciones para la buena gobernanza, ponerlas, plasmarlas en 10 recomendaciones, ¿no? O sea, resumirlas en 10 lineamientos. A veces eso, digamos, probablemente es lo que más me ha costado, ¿no? Como yo escojo 10 de un conjunto de recomendaciones que sin duda son más de 10, ¿no? ¿Cómo escogemos las 10 más importantes? Eso a veces no es tan fácil. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Les traigo 10 recomendaciones. Vamos con la primera. La primera tiene que ver con la independencia, ¿no? Entonces, la independencia eh, no implica, esto para que no se entienda de una manera incorrecta, la independencia no tiene que ver con convocar la mayor cantidad de miembros independientes a la organización. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con mantener una... Eso no está mal, eso probablemente está bien, pero eh, el sentido de esta recomendación es mantener una independencia de la administración. Entonces, ¿qué pasa? No puede ser que un gerente general
sea miembro de la junta directiva. Eso no puede ser. Y eso yo lo he visto en organizaciones, lo hacen todavía algunas organizaciones y se genera un claro y evidente conflicto de interés. ¿Por qué? Porque como hay una relación de subordinación y por lo tanto de rendición de cuentas, es la junta directiva la que tiene que supervisar la administración. Por eso no puede participar en la administración. Entonces no puede ser que un miembro de la administración sea parte de la junta directiva. Es como si un concursante fuese parte de un jurado. ¿No? De un jurado del concurso, no puede ser. Hay un conflicto de interés, ¿no? ¿Cómo va a votar ese participante cuando le toque ser jurado del concurso? Va a votar, ¿no? A favor, probablemente, difícilmente va a votar en contra de sí mismo, ¿no? Entonces, en contra de sí mismo o en contra de algo de la administración que él dirige. Entonces, no es recomendable que ningún miembro de la administración sea parte de la junta directiva. Cuando hablo de la junta directiva me refiero a que sea parte como miembro pleno, ¿no? Sin duda puede ser miembro, digamos, con voz y sin voto, eso es válido, con voz y sin voto, ¿no? Pero sí es recomendable que haya el mayor grado de independencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Eh, los directores independientes tienen algunos bemoles en su rol, ¿no? Es decir, eh, si, y básicamente tiene que ver con un conflicto de interés económico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se pierde ese? Les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Que no se dan mucho, pero son ejemplos para poder entender mejor esto. Entonces, un miembro independiente deja de ser independiente cuando se remunera como un porcentaje de las utilidades, por ejemplo, o cuando se le da acciones o stock options o lo que sea. Ahí deja de ser independiente. Eso podría ser, si se hace bien, podría aplicarse para la administración, pero nada más que hay que saber, digamos, establecer bien los criterios para el otorgamiento de esos beneficios, ¿no? Pero, digamos, el director independiente no puede ser remunerado en función de los resultados de la administración. Ahí pierde independencia, ¿ok? Por ejemplo. Eh, Tampoco puede tener una remuneración muy elevada. En Latinoamérica normalmente eso no pasa. Pero en los países, en Estados Unidos, por ejemplo, un director independiente gana millones, porque normalmente muchos de esos directores independientes son millonarios, ¿no? Entonces, eh, y bueno, su tiempo es valioso y su reputación y el buen nombre que le agregan al directorio, evidentemente, pero hay que tener en cuenta que si la remuneración es muy alta, ¿no? Entonces el miembro independiente puede perder cierta independencia porque ya es prácticamente un empleado, ¿no? Es un empleado por horas, bien remunerado, entonces se puede perder cierta independencia a decir las cosas que se tienen que decir. Muchas veces, en organizaciones, sobre todo en organizaciones grandes y complejas, hay una mayor cantidad de discrepancia. En organizaciones pequeñas y que no son complejas, es decir, que no tienen muchos productos, que no tienen mucha variedad en la, digamos, en mercados o en productos o en su estrategia. Em, entonces no es tan complejo eso, ¿no? Pero en organizaciones grandes sí puede haber un mayor grado de discrepancias y muchas veces ahí es donde se requiere que el director diga, bueno, a mí me parece esto, a veces oponiéndose a los accionistas o a veces oponiéndose a, digamos, algunas otras propuestas, porque en realidad ese es su rol, ¿ok? Entonces, el rol de la independencia ayuda muchísimo a la efectividad. Si los directores dejan de ser independientes,
entonces dejan de ser elementos que le agregan valor a la gobernanza. Imagínate, ¿no? O sea, hay 8 directores, los 8 dejan de ser independientes, hacen lo que le dice el dueño de la empresa y por lo tanto ahí no hay gobernanza. O sea, mejor dicho, gobernanza en el sentido colegiado, en el sentido de una mayor o de una búsqueda de probabilidad de alta efectividad. ¿Ok? Porque las decisiones no se van a tomar en función a criterios, sino en función a lineamientos que vienen expresamente de una persona. Entonces, ese es lo primero, la independencia. Entonces, las organizaciones deberían procurar mantener la mayor independencia posible. Segundo, eh, la segunda recomendación es que el órgano de gobierno debe ser diverso, ¿no? Y cuando hablo de diversidad, no me refiero a la diversidad de, de raza, de religión, de género, ¿no? Que tiene que haber un porcentaje que sean mujeres, ¿no? O sea, eso, no me refiero a eso, ¿no? O sea, eso no está mal. Que una organización diga, bueno, queremos ser inclusivos y queremos tener, digamos, unos determinados cupos establecidos para ciertas características de, de directores. Bueno, eso no está mal, ¿no? Eh, pero cuando yo hablo de diversidad no me refiero a eso. Cuando yo hablo de diversidad me refiero a la diversidad a la diversidad profesional, me refiero a la diversidad de experiencias. A veces necesitamos personas que no sean de la industria para que piensen un poquito fuera de la caja. A veces necesitamos personas que tengan un enfoque probablemente legal, ¿no? Por eso en las juntas directivas no falta un abogado siempre, a veces un comercial, porque evidentemente se requiere un poco de ese tipo de experiencia, a veces un enfoque de auditor, ¿no? A veces un enfoque tecnológico, entonces, que tiene que ver más con la trayectoria y la experiencia del director. Entonces, esa diversidad se ha comprobado que contribuye muchísimo a la mejor toma de decisiones o con la probabilidad de una mejor toma de decisiones en la organización. Entonces, yo les voy a hacer un ejemplo para que ustedes puedan comprender mejor. Fíjense qué pasaría si yo les pregunto a ustedes quién es el mejor jugador de fútbol del mundo. Probablemente algunos me van a decir, bueno, Cristiano Ronaldo, otros me van a decir que Messi, otros me van a decir que Mbappé, otros me van a decir que, bueno, en fin, cuántos jugadores que hay tan buenos, ¿no? Eh, Lamine Yamal, bueno, hay muchos jugadores, cada uno podrá decir su opinión, pero vamos a suponer que en esa encuesta entendemos que el mejor jugador de fútbol es Lionel Messi. Bien, entonces elegimos a Lionel Messi el mejor jugador del mundo, ¿no? Y entonces, fíjense, ahí decimos lo siguiente, ¿no? Si tuviésemos un equipo de fútbol y viene Messi a jugar a ese equipo de fútbol probablemente va a tener un buen resultado, pero porque vamos a tener un jugador estrella, ¿no? Pero si tú tuvieras como la selección argentina tiene a un jugador central importantísimo, que es Lionel Messi, y tiene a el resto de jugadores. Ahora, imagínate la selección argentina con 11 jugadores exactamente igual a Messi. O sea, sería el clon de Messi, ¿no? O los clones de Messi. Entonces serían 11 Messi dentro de la cancha. De hecho, habría un Messi arquero, un Messi defensa, un Messi delantero derecho, un Messi centrocampista, un Messi delantero izquierdo, todos Messi. 11 jugadores, el mejor jugador del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que sería ese equipo? Pues yo creo que no sería tan bueno, ¿no?
No creo que sería tan bueno. ¿Por qué? Porque tendría, digamos, todos los jugadores tendrían funciones tan similares que le faltaría la diversidad para ser efectivos. A veces en el juego de fútbol se requiere velocidad extrema, a veces se requiere saltar alto, a veces se requiere eh, quitar el balón. Y Messi puede ser bueno para la velocidad, puede ser bueno para llevar jugadores, pero tal vez no es el mejor para saltar, ¿no? Y entonces a ese equipo de 11 Messi le ponemos, digamos, 11 jugadores grandotes, ¿no? Que saltan mucho y de repente le hacen goles de cabeza y entonces se le gana fácil. Entonces, así como en el fútbol se requiere diversidad para tener una mayor amplitud de posibilidades, eh, así como eso pasa en el fútbol, en el mundo de los negocios también pasa más o menos lo mismo. O sea, se requiere de esa diversidad. Por eso que necesitamos funcionalmente un abogado, un auditor, un hombre de tecnología, muchas veces esa diversidad es la que le añade, digamos, mayor posibilidad de efectividad. De hecho, hubo una época en que Argentina tenía mejores jugadores que los que tiene ahora. Y se los digo francamente, mejores jugadores. O sea, tenía, digamos, en la selección tenía, bueno, Messi, ¿no? Y tenía a Messi, tenía a Tevez, tenía a Riquelme, tenía al Kun Agüero y tenía a bueno, hay otro jugador que se me fue la idea, pero eran como cinco jugadores, todos jugaban igualito, parecidos, ¿no? Entonces, y con los buenos jugadores que tenía, no podía ganar los partidos, porque le faltaba esa diversidad, ¿no? Entonces, la diversidad es importante, más que el estrellato de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso se ha comprobado en algunos estudios que se han hecho y yo creo que ese es un segundo factor clave para poder tener mayor probabilidad de efectividad en la gobernanza, ¿no? Bien, lo tercero es tener protocolos estructurados. Las juntas directivas y los comités tienen que tomar muchas decisiones en poco tiempo, ¿no? Entonces eso se parece a las personas que andan muy ocupadas, probablemente algunos de ustedes, probablemente yo, que a veces estamos muy ocupados, que tenemos muchas cosas, ¿no? Se han dado cuenta que todas esas cosas dejan de funcionar bien o tienden a funcionar mal cuando somos desordenados, ¿no? Entonces, tienden a funcionar mal cuando somos desordenados. Yo estoy en el grupo de los desordenados, probablemente algunos de ustedes no. Pero yo creo que podemos convenir y estar de acuerdo que cuando uno es más desordenado tiene menores posibilidades de poder hacer una mayor cantidad de cosas en menos tiempo y por lo tanto ser, digamos, eficiente, ¿no? Y cuando uno tiene poco tiempo, a veces el apuro o a veces la necesidad de tomar decisiones lo lleva a que se tome una decisión que no es la mejor. Bueno, entonces, con esa metáfora yo les digo, miren, en las organizaciones pasa algo parecido. Y la mejor forma de tener un orden es, digamos, son protocolos estructurados, es decir, protocolos que están claramente establecidos, que son rígidos, que se respetan, y de esa manera, digamos, la gobernanza va a funcionar mejor, porque la gobernanza no es solamente la junta directiva. La gobernanza también tiene que ver con la administración, porque la administración prepara un conjunto de información que va a presentar. Entonces, si los formatos no están estandarizados, por ejemplo, o los tiempos no están estandarizados, se pierde efectividad, ¿no? Entonces, em, digamos que a cualquiera de nosotros nos puede haber pasado que un día estamos apurados, estamos apuradísimos y no encontramos la llave. ¿Mm? ¿Te ha pasado que no encuentras la llave?
Entonces, ¿dónde está la llave? No, yo es que yo creo que la dejé en el cuarto, no, pero es que yo creo que lo dejé en la cocina, o lo dejé en mi escritorio, o no sé dónde lo dejé. ¿Alguien ha visto mi llave? Bueno, ese es el ejemplo de un protocolo que no está estructurado. En Japón, por ejemplo, las personas nunca están buscando su llave, porque la llave la encuentran, la dejan en un solo lugar. Entonces, hay un lugar de llaves. Entonces no pierden tiempo buscando las llaves, ¿no? Y como todo el mundo pueden estar apurados alguna vez, pero saben dónde encontrar la llave. Eso es la metáfora de tener un protocolo estructurado. Entonces en las organizaciones también tiene que haber un protocolo estructurado para decidir qué va, qué no va, cuándo va, cómo se presenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una organización tiene un protocolo estructurado, cuando queda claro si las preguntas van al final o no van al final, o hay interrupciones. Particularmente, en mi caso, yo he sido, he sido, digamos, miembro de comité y también, ¿no? De la calificadora en la que trabajé, la primera y la segunda también. Y en la tercera calificadora, que es la mía, entonces yo estoy del otro lado, soy el que expone, ¿no? Y hay un comité independiente. Entonces, ¿qué pasa? He estado de los dos lados, ¿no? Y para mí es mejor que las preguntas siempre vayan al final. En el camino, durante la exposición o durante la presentación del caso para la toma de decisiones, puede haber inquietudes, ¿m? Puede haber inquietudes. Entonces, el protocolo puede ser, mira, las preguntas van al final. Entonces el director dice, bueno, tengo una pregunta ahí, bueno, vamos a anotar, ¿no? ¿Quiénes son los competidores de fulano? ¿Ya? ¿Quiénes son los competidores de esta empresa fulano S.A.? Perfecto. Entonces anota la pregunta y después viene la ronda de preguntas. ¿Por qué es importante eso? Porque en el camino el expositor, y me ha pasado, ¿no? Que a veces me dice, "Oye, disculpa, disculpa la interrupción, una pregunta, y esto, y digo, no, justo esto era la lámina siguiente, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso, digamos, yo recomiendo tener un protocolo que en este caso podría ser las preguntas van al final. También podría ser las preguntas van al final, pero pueden haber interrupciones cuando son absolutamente necesarias, ¿no? Necesarias. O sea, no es cualquier inquietud, sino que es algo importante como para poder continuar, ¿no? Entonces, esos protocolos ayudan. ¿Qué se presenta primero? ¿No? Por ejemplo, para un protocolo de un comité de crédito, tiene que haber, bueno, número uno, vamos a hablar de los accionistas y beneficiarios. Protocolo, o sea, no se puede comenzar a hablar del ROA, del ROE, del ratio de liquidez, si no hemos comenzado con quiénes son los beneficiarios finales. Por ejemplo, eso puede ser el protocolo. Entonces, los protocolos tienen que estar como bien establecidos. Primero, hacemos una introducción que incluye esto, después viene la presentación del caso, después viene digamos, la sustentación numérica, tiene que haber una sustentación numérica incorporada en los protocolos, después viene las recomendaciones de la gerencia, ¿no? Incluso en el protocolo yo le pondría, antes de recomendaciones, yo le pondría análisis de las opciones. O sea, que la gerencia tiene que presentar a la junta directiva, estas son las opciones. Tenemos tres opciones. Alquilamos, ¿no? Compramos o, digamos, o construimos, por ejemplo. Esas son las tres opciones. Hemos hecho el análisis, cada una de estas, y después del análisis, costo-beneficio, ventaja de cada una, viene ya las recomendaciones. De hecho, un director o un directorio, una junta directiva, siempre debería preguntarle a la gerencia, ¿y cuál es tu recomendación? ¿No? Esa debería ser una pregunta fundamental. Y otra pregunta fundamental debería ser, ¿y por qué? ¿No? Tu recomendación es alquilar. Ah, ¿y por qué? ¿No? Entonces, como vamos a ver más adelante, una de las competencias fundamentales de la junta directiva es saber comunicarse. Y eso implica saber preguntar, o sea, tener como preguntas importantes, ¿no? Muy bien.
Entonces, contar con protocolos eh, no garantiza la efectividad, pero es un factor que contribuye y que aumenta la probabilidad que las decisiones sean efectivas. ¿Ok? Cuarto, saber delegar, ¿no? Esta es una de las partes más difíciles. ¿Por qué? Porque normalmente a las personas no nos gusta delegar, o sea, nos cuesta un poco delegar, sobre todo en estos casos en que se delega la toma de decisión, pero no se delega la responsabilidad. O sea, se delega en un comité, ¿no? O se delega en la administración, pero la responsabilidad, el día que pase algo en la organización, si es una organización regulada, el regulador va a enviar un comunicado directamente al presidente de la junta directiva, porque es el máximo responsable, es el representante del órgano de mayor responsabilidad. Entonces, el saber delegar. Eh, es difícil porque no se delegan las responsabilidades. Segundo, es cada vez más importante saber delegar. ¿Por qué? Porque las organizaciones tienen cada vez más tareas encima y más responsabilidades para la junta directiva. Entonces, cada vez salen más regulaciones. La regulación sobre protección de datos, la regulación sobre ciberseguridad, la regulación sobre inteligencia artificial, la regulación sobre el riesgo climático. O sea, salen cada vez más regulaciones, ¿no? Y en todas las regulaciones se establece el responsable es la junta directiva, ¿no? Entonces, eso en la práctica significa que el número de responsabilidades de la junta directiva está aumentando, pero el tiempo no está aumentando. Entonces, entonces tiene dos opciones, ¿no? Bueno, ya no nos vamos a reunir una vez al mes, nos vamos a reunir una vez a la semana, ¿no? Entonces, para la junta directiva. La otra opción es delegar. Para delegar hay que enfocarse en lo más importante, ¿no? Y lo más difícil de saber delegar es aceptar que uno tiene que delegar, ¿no? Y confiar en las partes en las que se está delegando la... Porque ahora, no nos olvidemos que la responsabilidad se mantiene. Entonces, eh, el saber delegar es una competencia que va a permitir a la junta directiva estar enfocada en lo más importante. Si no tiene una buena capacidad de delegar, lamentablemente se va a abrumar. Y si se va a abrumar, es difícil que pueda tomar buenas decisiones. Ahora bien, como les decía, digamos, aquí de lo que se trata es de enfocarse en lo más importante. Pero eso no significa que lo que se delega no debe tener un seguimiento, ¿no? Entonces, el saber delegar es, primero, escoger qué cosas se va a delegar, qué acciones o qué decisiones se va a delegar, número uno. Dos, a quiénes se les va a delegar, si se va a delegar al comité de riesgos o al comité de cumplimiento o al comité de recursos humanos, o si se va a delegar a la gerencia general o a un comité de la administración, ¿no? Entonces, ¿a quién se le va a delegar? Y luego saber supervisar, digamos, esa delegación también. ¿Por qué? Porque no se trata, el saber delegar no solamente digo, te lo delego a ti y me olvido. No, porque la responsabilidad se mantiene. Ok, te lo delego a ti, pero en tal fecha estamos volviendo a hablar del tema, ¿no? O espero que antes de tal fecha recibamos un informe, ¿vale? Eso es saber delegar. Así, digamos, la junta directiva puede tener mayores posibilidades de ser efectiva. Entonces, una de las cosas que es clave en el éxito de las organizaciones es que los líderes no estén abrumados de tiempo. Es decir, el líder tiene que tener tiempo. Si tú escuchas de un líder, de un gerente general, por ejemplo, o de un vicepresidente que te dice, es que no tengo tiempo, el problema no es que no tenga tiempo. O sea, hay otro problema, hay un problema de estructuración de las acciones que probablemente no se está delegando.
Es que los líderes, ya sea directores, vicepresidentes, gerentes generales, ¿no? Junta directiva también, porque la junta directiva tiene un tiempo al mes. Lo importante es que no esté copada de tiempo. Si está copada de tiempo, hay otro problema. El problema es otro. El problema no es el tiempo, es que no se está delegando o que pues, hay algo que está detrás de eso, ¿no? Pero los líderes tienen que tener tiempo. ¿Por qué? Primero, porque las organizaciones, o sea, ¿por qué el gerente general tiene que tener tiempo? Porque en las organizaciones hay imprevistos. Y entonces, en esos imprevistos o en esas decisiones inesperadas, que a veces son crisis incluso, se requiere la intervención del gerente general. ¿Y qué pasa si él no tiene tiempo? Si él no tiene tiempo, va a tener limitaciones para participar y la crisis, si fuera el caso, se puede agravar. Mientras más rápido se toman las decisiones, mejor. Esa es una primera razón, que pueda participar en situaciones inesperadas o en representación. Llega una carta de invitación de un banco corresponsal para una reunión y se necesita que el líder tenga tiempo. Pero hay una segunda que a mí me parece más importante. Yo creo que el líder tiene que tener tiempo, estoy hablando aquí del gerente general, porque cuando uno tiene tiempo, cuando uno tiene una tranquilidad mental, que no está abrumado porque en el día tiene 50 cosas y ya ha avanzado nada más que cuatro, la tranquilidad mental ayuda a tomar mejores decisiones. O sea, está comprobado, la ciencia ha comprobado que en situaciones de estrés se toman las peores decisiones y en situaciones de tranquilidad se toman las mejores decisiones. Entonces, el líder, si está abrumado de tiempo, si está copado de tiempo, si está trabajando 12 horas diarias y no tiene tiempo para nada, entonces eh, probablemente las decisiones van a sesgarse más hacia el lado de la que no son las mejores, que son las apresuradas, que son las decisiones que se toman bajo presión. Entonces, por eso es importante contar con tiempo. Les pongo este ejemplo para el gerente general, pero ese ejemplo es válido también para la junta directiva. Si llega a la junta directiva, ¿no? O sea, señores, si llegan a la junta directiva 50 cosas para que vean en 2 horas, o en 3 horas de reunión, en 4 horas de reunión, 50 cosas. La primera van a empezar check, check, muy bien. La segunda, muy bien. Cuando llegan a la tercera se van a dar cuenta que le faltan 47 o 48 y van a decir, vamos más rápido, y entonces difícilmente van a tomar buenas decisiones. ¿Qué tienen que hacer? Delegar. Vamos a ver 5, no vamos a ver 50. Y ahí viene la parte difícil, pero digamos es una buena competencia saber delegar. Vamos a delegar esto, ta, 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 ta. Y en la junta se dedican a delegar, a delegar, a delegar, ¿no? Y así. Entonces, así pueden tener mejores debates, más holgados, pueden tener una mejor tranquilidad de pensamiento para la toma de decisiones, ¿ok? Bien, pueden tener tranquilidad para iniciativas, ¿no? ¿Qué tipo de iniciativas? Preguntas, no solamente del tema, sino de otros temas. Preguntas porque tiene a la administración enfrente en la reunión de junta directiva. Muy bien. Entonces, el siguiente punto, saber comunicar. Eh, yo creo que hay un viejo refrán que dice, no es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿no? Bueno, y yo soy uno de los que ha cometido errores. A veces uno quiere decir algo, pero la forma como lo dijo tal vez no fue la mejor y se malinterpretó, y esos errores creo que de alguna manera los hemos cometido todos. Por lo menos yo reconozco que sí los he cometido, ¿no? Entonces hay que saber comunicar. Comunicar en un contexto de empatía. ¿Por qué? Porque el rol de un director es un rol sumamente difícil. El director tiene que opinar
vale decir, tiene que emitir un juicio, tiene que juzgar sobre algo en lo que él no ha participado. ¿No? Entonces, y eso lo hace complejo. Entonces, complejo ¿por qué? Porque de repente los resultados que se están mostrando no son buenos, financieramente o comercialmente no son buenos resultados, y el director necesita decir que los resultados no son buenos, pero él no ha participado, ¿no? Entonces, la parte que está presentando los resultados se puede ver afectada por razones obvias, ¿no? Entonces, porque claro, si uno presenta resultados que no son buenos, que cualquiera de nosotros que ha presentado alguna vez resultados que no han sido buenos, ya estamos, digamos, con una molestia interna. Ahora, encima de eso, que me digan, que me lo recuerden, ya es otra segunda molestia. Y si no me lo dicen de la manera correcta y hay una mala interpretación, eso puede ser explosivo, ¿no? Y entonces eh, la relación que tiene que haber entre la junta directiva y la administración tiene que ser como una relación entre padre e hijo, así, entre padre e hijo. Entonces, eh, en donde el padre guía al hijo. El padre no le hace las tareas, pero el padre lo supervisa, el padre lo aconseja para que el hijo haga las tareas y sea un buen alumno en la clase, ¿no? En los estudios. Entonces, claro, si no hay una buena relación entre el padre e hijo, o sea, difícilmente el hijo va a tener buenos resultados en los estudios. ¿No? Bueno, entonces aquí el saber comunicar es importante. La empatía es una primera característica, ¿ok? La segunda característica que tiene que tener un director es el saber preguntar. Eh, el buen director tiene que sacar lo mejor de sí de la gerencia, entonces tiene que saber preguntar cuáles son, digamos, preguntas importantes, ¿no? Entonces, y si aquí hay directores en esta sala, yo les recuerdo que las preguntas importantes están en el por qué, en el qué, en el cuándo, en el cómo, en el quién, ahí están las preguntas. Tú tienes esas preguntas aquí y simplemente haces algunas preguntas que le agregan valor. No preguntas por, digamos, preguntar por preguntar, sino simplemente preguntas que agregan valor, ¿no? Entonces, saber hacer preguntas. Muchas veces, eh, imagínate que esto lo saben mucho los coaches, ¿no? Y los directores tienen que ser como coach. O sea, muchas veces los coaches no te dicen tienes que hacer esto, pero con una pregunta, ¿no? Te pueden hacer dar cuenta que puedes caer en cuenta de lo que tú tienes que hacer. Y no es lo mismo que te digan tienes que ir a este punto a que tú te des cuenta que tú puedes y debes ir a ese punto, ¿no? Entonces, las preguntas son muy importantes, el saber preguntar. Con una sola pregunta se puede conseguir que la administración o la gerencia diga, ajá, sí, me hicieron darme cuenta de algo, ¿no? Bien. Y finalmente, la comunicación también tiene que ver con lo que se dice durante las reuniones. Muchas veces todos nosotros hemos estado en reuniones de junta o de comités en donde la presentación del, del expositor a veces es tan buena que no hay nada que decir, ¿no? Algún comentario y nadie comenta nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque fue una buena exposición, fue clara, fue ordenado, no dejó dudas, se adelantó a todas las preguntas que le podían hacer, dio las respuestas a esas posibles preguntas en el desarrollo de su exposición. Entonces, alguna pregunta y la sala en silencio. Y a veces el silencio no es del todo bueno, a veces, ¿no?
Entonces yo les puedo dar algunas recomendaciones sobre la base de mi experiencia, porque recuerden que yo he estado de los dos lados, del lado de ser miembro de comité muchos años y del lado de ser presentadora a comité, que es el rol que tengo actualmente, ¿no? Actualmente en mi calificador de riesgo yo soy el director de análisis y yo soy el que presenta y hay un comité independiente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo les diría primero, eh, ahí se pueden hacer tres cosas en esa comunicación, digamos, pos-exposición. Primero, preguntas. A veces hay preguntas, ¿no? Eh, Preguntas de por qué, qué pasaría si, ¿no? Eh, ¿Por qué lo hiciste de esta manera? ¿No? Preguntas diversas. Digamos, esa es el primer tipo de comunicación que se puede hacer, preguntas. A veces no hay preguntas, muy bien. Segundo, se puede hacer un asunto de énfasis, ¿no? No es una pregunta, pero es un asunto de énfasis, que refleje que el director ha estado atento, que ha estado, digamos, que ha entendido perfectamente la exposición, y eso podría ser, me pareció importante, el desarrollo de los nuevos productos. Me parece que es clave ha sido clave los nuevos productos para, digamos, el éxito de los resultados, ¿no? O sea, ese es un asunto de énfasis. Enfatizo la importancia de, si hay un comité de crédito, enfatizo la importancia de hacer el seguimiento a este crédito de manera más cercana, ¿no? Enfatizo, ¿no? O sea, esto es importante. Solamente dice, ¿no? eh, Hace un énfasis. Y la tercera cosa que puede hacer es una recomendación, ¿no? Mira, yo recomiendo que conversen con el área tecnológica a ver si hay alguna otra opción. Yo recomiendo que se hagan un análisis costo-beneficio, si es mejor tercerizar o es mejor hacerlo internamente, ¿no? Es una recomendación. Entonces, es preguntar, enfatizar o recomendar. Son tres cosas, ¿no? Los que son miembros del comité, ya saben, esas tres cositas les va a servir para poder, digamos, tener intervenciones sin que parezca que, digamos, no estuvieron atentos, ¿no? O sea, yo como profesor muchas veces le digo a mis alumnos, alguna pregunta de mis alumnos dicen, no, no, no hay preguntas. Entonces yo les digo, bueno, si hay preguntas es que lo entendieron todo o no entendieron. Entonces, lo mismo pasa en las juntas directivas, ¿no? La idea es que no parezca que no entendieron nada o que no estuvieron atentos o lo que sea. Entonces, tres recomendaciones: preguntar, enfatizar o recomendar. Muy bien. Siguiente, saber inspirar, ¿no? El director tiene que saber dar el ejemplo, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que sabes inspirar los directores saben inspirar cuando la administración va y dice, hoy voy a exponer a mi directorio y lo dice con orgullo, lo dice con satisfacción, ¿no? Lo dice con alegría? Entonces se sienten inspirados, ¿no? Entonces es como en el juego del fútbol, y eso realmente traigo la metáfora, pasa con los jugadores, ¿no? Hay jugadores que se sienten inspirados por el entrenador. ¿M? Entonces, si es un entrenador que les recomienda puntualidad y él es puntual, los va a inspirar. Pero un entrenador que les recomienda puntualidad, pero él no es puntual, entonces, o que les recomienda que no salgan de casa, que no se vayan de vida nocturna, que no se vayan de parranda, lo demás, pero el entrenador sí lo hace, entonces no va a ser un entrenador que probablemente inspire. O el pasado que ha tenido el entrenador también puede ser un elemento de inspiración. Entonces, pero sobre todo aquí hablamos de la ética, ¿no? Hablamos de las cualidades personales, de saber comunicar, de saber delegar, hablamos de saber preguntar, por ejemplo, ¿no? Todas esas cualidades contribuyen positivamente en poder ser una fuente de inspiración. Y finalmente, el comportamiento fuera de la organización, ¿no? Pues muchos de los directores tienen una actividad fuera de la organización, que son dueños de empresa, que trabajan en otro sitio, que tienen negocios, lo que sea. Entonces, cómo se manejan y cómo, digamos, cuál es la reputación que tienen fuera de la organización, también es un elemento que influye
en esa fuente de inspiración. Bien, el número 7, saber decidir. Saber decidir, ¿por qué? Porque muchas veces, eh, o sea, el órgano de gobierno está para decidir, ¿no? Pero la decisión también puede ser posponer la toma de decisión, ¿no? Es contradictorio, ¿no? Pero sí, eso también puede ser. Mira, ahorita no tenemos la información como para poder tomar una buena decisión, digamos, clara, oportuna, fundamentada. Creo que nos hace falta esto y lo otro, ¿no? Planteemos una siguiente reunión dentro de una semana o dentro de un mes o donde, en el momento que sea. Eso es saber decidir, ¿ok? Saber decidir es no apresurarse. Ahora, tampoco caer en lo peor que le puede pasar a una junta directiva, que es no tomar la decisión de manera oportuna. O sea, como quien dice, patear hacia adelante la decisión, ¿no? Sacar hacia adelante la decisión, eso lo vemos después, eso lo vemos después, entonces no está cumpliendo su verdadero rol. Muy bien. Y para saber decidir, hay que alimentarse de la mejor información posible. ¿Ok? 8, conocer sus responsabilidades. Esta es la única que tiene que ver con el conocimiento. O sea, si hay algo que tiene, les puedo decir, ¿no? O sea, un director o un miembro del comité tiene que ser, no tiene que ser un todo, ni siquiera tiene que ser un experto en algo, ¿no? Simplemente tiene que saber tomar decisiones, ¿ok? Entonces, pero tiene que conocer sus responsabilidades. Eso es lo más importante. Si tuvieran que estudiar una cosa es conocer cuáles son sus responsabilidades, sobre todo de acuerdo con la normativa y de acuerdo con las políticas internas, obviamente, ¿no? Capacitarse continuamente. La función del director es una función muy, digamos que es como una carrera nueva, ¿no? No es la continuación de haber sido gerente general, no, es otra carrera porque es otra actividad. Entonces hay que prepararse, hay que tener, los periodos de inducción son bien importantes para los nuevos directores. Entonces, y así como nosotros a los gerentes los preparamos desde que son pasantes, ¿no? Los preparamos, los retenemos, los potenciamos y lo mismo hay que hacer con los directores. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando son directores por primera vez, ¿no? Porque es una carrera nueva, es algo que anteriormente no han ejercido. Entonces, y muchas veces hay el pensamiento de los directores que no, ya todo lo que yo sabía ya lo sé, entonces ya lo aprendí, ya yo hice 50 años de carrera, entonces ya no estoy para aprender nuevas cosas. No, no, si tienes que aprender, tienes que capacitarse en temas generales, pero sobre todo en temas regulatorios, y eso tiene que ver más con actitud. Y lo último, someterse a evaluaciones, evaluaciones de conocimiento, que pueden no ser evaluaciones individuales, puede ser evaluaciones de todo el grupo. Después de capacitación tiene que haber una evaluación, y también evaluación de la efectividad. Entonces, ese tema de la evaluación de la efectividad es justamente el tema que voy a exponer en el próximo congreso que vamos a tener en el mes de noviembre. Te voy a hacer una charla de cuáles son los mecanismos para hacer una evaluación de la efectividad, porque voy a hacer una metáfora. El chef el cocinero puede pensar que hace la mejor comida y el mejor plato del mundo, ¿no? El chef puede pensar que hace el mejor ceviche del mundo, pero lo cierto es que quien tiene que decir que el mejor ceviche del mundo, que, si el ceviche es o no es el mejor ceviche del mundo, es el comensal, ¿no? Y aquí hay varios comensales, que son los grupos de interés, ¿no? Entonces, sobre todo los accionistas y sobre todo la administración. Entonces, las evaluaciones no solamente son las evaluaciones a los directores individuales, las evaluaciones a el órgano de gobierno, junta directiva, sino también a la efectividad de la gobernanza. Entonces, en resumen, tenemos que dentro de estas recomendaciones hay recomendaciones de naturaleza, de cómo tiene que ser la conformación del directorio, de estructura, ¿no? De competencias, que es el color verde, que ahí hemos puesto cuatro, de conocimientos,
en donde solamente he puesto conocer sus responsabilidades, y de actitudes, que son capacitarse y someterse a evaluaciones. Entonces, amigos, eso ha sido todo por hoy. Estas son las 10 recomendaciones para tener una buena gobernanza. Muchas gracias por estar con nosotros